El taller GES de continuación es el problema de salud número 53, que se enfoca en el consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años. Quienes pueden acceder a esta prestación son los pacientes menores de 20 años con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas, y se realiza a través de la confirmación diagnóstica realizada por un profesional médico. Esta guía ministerial es del 2013 y en relación a eso hay algunos conceptos que han cambiado y que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Esto se los pongo a modo de esquema, donde se van a ir realizando los distintos pasos de la atención GES, esto independiente de si es en el sector público o privado. La Organización Mundial de la Salud señala que el consumo nocivo de alcohol en adolescentes debe ser considerado un problema de salud pública, ya que es la causa fundamental de traumatismos causados por accidentes de tránsito, violencia y muertes prematuras. Se ha demostrado que el tratamiento para el consumo de drogas reduce los costos sociales y de salud a una escala mucho mayor que el costo del mismo tratamiento. Esta guía está dirigido a todos los profesionales, tanto de la atención primaria de salud como de especialidad, del sistema tanto público como privado, y por eso es que en el esquema les pongo tanto lo que es la atención de FONASA como lo que es la atención de los usuarios que son de ISAPRE. Esto se enfoca en atención abierta y atención cerrada, que entregue información y atención a los adolescentes con sospecha diagnóstica del consumo perjudicial o dependiente de alcohol y otras drogas. Y en el fondo va a ser una guía que van a utilizar tanto los médicos generales, médicos psiquiatras, neurólogos, pediatras, como también otros profesionales de la salud como enfermeros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, etc. ¿Qué beneficios incluye esta guía? Bueno, el uso de medicamentos y la realización de exámenes, lo que posteriormente vamos a ver que es bien llamativo porque las principales intervenciones son psicosociales y eso no está incluido en la guía. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera para el tratamiento? Son 10 días desde la confirmación diagnóstica, por lo tanto hay que, después de la notificación, implementar todos los mecanismos del sistema, ya sea público o privado, para que se pueda cumplir con los plazos que establece la guía. Bueno, este GES está enfocado en menores de 20 años, es decir, en adolescentes que presenten trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué es relevante este grupo y por qué la guía se va a enfocar específicamente en este grupo etario? Porque tienen una inmadurez neurocognitiva que confiere una mayor impulsividad y menor planificación de sus actos, lo que obviamente se va a ver empeorado bajo el consumo de sustancias como alcohol o drogas. Hay un ambiente de riesgo psicosocial con mayor exposición y mayor vulnerabilidad al abuso de sustancias, con un sistema nervioso central que está en desarrollo. Por ende, tiene un mayor riesgo de consecuencias negativas y de dependencia en el largo plazo. En relación a la epidemiología, se enfoca principalmente en cuál es la importancia del alcoholismo, porque tiene costos sociales que son 4 veces las ganancias que tiene la industria del alcohol, que equivale a unos 3.000 millones de dólares, esto al año. 1 de cada 10 muertes son por consumo de alcohol y esto está fundamentalmente, la mayoría en edad productiva. 12% de carga de enfermedad, lo que equivale a 2 veces lo que nos entrega como carga de enfermedad tanto el sobrepeso como la hipertensión. Y es la 4ª causa de pérdida de años de vida saludables, especialmente entre los 20 y los 44 años. ¿Cuál es la epidemiología de drogas en Chile? Chile es el país latinoamericano con mayor consumo de alcohol, marihuana y el segundo en consumo de cocaína. La prevalencia del consumo anual es del 6.7% para marihuana y del 2.4% para cocaína. Estas son estadísticas, les reitero, de la guía del 2013.
¿Qué tenemos en relación a la epidemiología de alcohol en adolescentes? Que el alcohol es la droga más consumida entre octavo básico y cuarto medio, con casi un 35% de consumo mensual. 2/3 de los consumos se han presentado de manera intensa. Y la prevalencia anual de consumo de alcohol es de un 31.1% entre los adolescentes de 12 a 18 años y de casi un 72% entre los individuos entre 19 y 25 años. Consumo de riesgo entre los 15 y los 19 años, en el 2009 era casi poco más del 17%, 17.1%, y de 12.2% en el 2016. Esto es una estadística igualmente mayor que en adultos y en el fondo esta es un promedio entre hombres y mujeres. Si lo separamos, solamente los hombres llegan al 25%. ¿Cuál es la edad de inicio en general de nuestros adolescentes en el consumo de drogas? Tanto para pasta base de cocaína, marihuana y cocaína, entre los 13 y los 15 años. Vemos en la práctica clínica que efectivamente esto es un promedio porque hay edades mucho más bajas de inicio del consumo, 8 años, 10 años, 12 en general. ¿Cuál es la prevalencia anual entre las edades de 19 a 25 años? Un 12,3% para marihuana, un 0,4% para cocaína y 0,3% para pasta base de cocaína. Y la dependencia en consumidores adolescentes llega a 1 de cada 5 consumidores de marihuana, 1 de cada 4 de cocaína y la mitad de los consumidores de pasta base. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Yo se los voy a mencionar igual porque la guía clínica hace una diferencia entre el consumo perjudicial, el abuso y la dependencia. Sin embargo, las definiciones actuales, al menos la del DSM-5, dejó de hacer estas diferencias y se incluye todo como un solo gran trastorno, que es el trastorno por uso de sustancias. La guía describe por el consumo perjudicial del CIE-10 como una forma de consumo que afecta tanto la salud física y mental del que consume la sustancia, tiene una forma de consumo que suele ser criticada por terceros y da lugar a consecuencias sociales adversas. Y el DSM-4 habla de un consumo continuado de al menos 12 meses con un deterioro clínicamente significativo, con uno o más de los síntomas que se describen después en el punteo: incumplimiento académico, laboral o familiar, consumo de riesgo físico, con riesgo físico, problemas legales y problemas sociales o interpersonales. Y como les decía, hace la diferencia con dependencia, cosa que actualmente no es así, donde por el CIE-10 habla de un consumo continuado de al menos 12 meses, donde el consumo es la primera prioridad, con al menos 3 de los siguientes 6 síntomas: tener tolerancia, presentar abstinencia, craving, no poder controlar el inicio ni el término del consumo, abandono de actividades placenteras y persistencia a pesar de las consecuencias de todo el área biopsicosocial. Y el DSM-4 también habla de un consumo continuado de al menos 12 meses con deterioro clínicamente significativo en 3 o más de los siguientes 7 síntomas: tolerancia, abstinencia, consumo mayor a lo planeado inicialmente, deseo de consumir o esfuerzos infructuosos de la interrupción del consumo, aumento del tiempo involucrado en la obtención y consumo de la sustancia, abandono de las actividades sociales, laborales o recreativas y persistencia también a pesar de las consecuencias en lo biopsicosocial. ¿Cuáles son los criterios del DSM-5, que habla de un solo gran trastorno, que es el trastorno por uso de sustancias? En términos generales, dejan de estar separadas ambas categorías. Hay un deterioro o malestar clínicamente significativo dentro de 12 meses que se manifiesta por 2 o más de los siguientes hechos y que los describe en 3 distintas áreas. En lo psicológico, consumo más frecuente o por más tiempo de lo previsto, incapacidad para suspender o controlar el consumo, consumo en situaciones que provocan riesgo físico. En el fondo el paciente se pone en riesgo tanto para conseguir la sustancia como durante el consumo,
y consumo a pesar de problemas sociales, interpersonales, físicos y o psicológicos. En relación al ámbito biológico, el paciente puede presentar craving, que es un deseo pero incontrolable de intentar conseguir la sustancia. Puede presentar tolerancia, es decir, que va aumentando la cantidad de consumo para obtener los mismos beneficios, entre comillas, o sensaciones placenteras que adquiría antes con la droga en el fondo, y presentar abstinencia, que en el fondo es la necesidad de volver a consumir para no tener los efectos no deseados cuando no se presenta el consumo. Y en lo social hay un tiempo excesivo que se gasta para conseguir usar o recuperarse de los efectos de la sustancia, hay incumplimiento de deberes y puede haber abandono o reducción de otras actividades de la vida diaria que se consideran importantes. Otra cosa que agrega el DSM-5 es que nos habla de especificadores donde uno debe indicar si el trastorno por uso de sustancia está en remisión inicial, que se establece entre los primeros 3 a 12 meses, si es una remisión continuada, es decir, más de 12 meses, si se da en un entorno controlado, y también nos habla de la gravedad, que según el número de síntomas del listado se divide en leve, moderado o grave. ¿Cuáles son las particularidades del consumo en adolescente? Primero, que tiene periodos de consumo y problemas graves, seguidos de periodos de abstinencia o consumo no problemático. Por ende, esto nos da como una menor aplicabilidad a los criterios, ya sea del CIE-10, CIE-11, DSM-4 o DSM-5, porque no es un consumo continuado, sino que es intermitente. Por ende, tiene menos síntomas de abstinencia, la tolerancia con baja especificidad, hay menos problemas médicos, menos abandono de actividades, o estas son de manera intermitente, no por un periodo continuado de 12 meses. Hay menos consecuencias sociales, como cesantía, separación, detrimento económico por el grupo etario en el que nos estamos enfocando. Por lo tanto, aparece menos motivación para cambiar su estilo de vida, se identifican menos desventajas y por ende se problematiza menos el consumo. En relación a esto, en general, no solo los adolescentes, sino que la población chilena en general, el mayor patrón de consumo es el atracón por alcohol. Por lo tanto, como es intermitente, se identifican de menor manera las consecuencias negativas. El atracón por alcohol implica beber tanto en aproximadamente 2 horas que los niveles de concentración de alcohol en sangre alcanzan por lo menos alcoholemias de 0,8 gramos por litro. ¿Cómo se consigue esto? En general en las mujeres con 4 o más tragos en estas 2 horas y en los hombres con 5 o más tragos. Este patrón de consumo se asocia con lesiones agudas debido a la intoxicación y también puede estar asociado a un mayor riesgo cardiovascular, que en los adolescentes tampoco se va a ver inicialmente, pero sí si este patrón es repetido hasta la edad adulta. ¿Cuál es el curso y el pronóstico del consumo en adolescentes? El consumo se relaciona con cambios conductuales, cambios anímicos y cognitivos. Hay una disminución de las tareas propias de esta etapa del desarrollo, que en general nos va a llevar a una personalidad adulta inmadura. En general hacen vida de familia precozmente por, entre comillas, errores que se pudiesen cometer en las fases iniciales con el consumo, con mayor disfunción familiar. En general abandonan la educación y el trabajo, o adquieren trabajos con menor educación, por lo tanto logran menores ingresos. En general cesa el consumo en la adultez, excepto en los que presentan grados mayores de dependencia, o bien que se asocien a factores de riesgo como comorbilidad psiquiátrica o patología dual, que el consumo se inicie en edades tempranas, padres u otros miembros de la familia con consumo, que presente factores de riesgo socioeconómico, policonsumo de sustancias, que en el fondo va a ser menos probable que cese el consumo hacia la edad adulta, conducta agresiva, falta de autocontrol o temperamento difícil. El tamizaje que plantea también la guía
tiene como objetivo identificar el problema actual o potencial, identificar problemas del consumo, ya sea de alcohol o de otras drogas, y motivar a mantener la abstinencia, y derivar para evaluación y tratamiento en el caso que así se considere luego del screening. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que se consideran en el tamizaje? Incluyen test de orina, sangre, pelo y saliva. En general, las que más se utilizan son de orina y sangre, y en términos generales las que están más al alcance son los test de orina. ¿Qué limitaciones tiene? Que presentan, bueno, al igual que varios exámenes, falsos negativos y positivos. No entrega información sobre el modo en que se utiliza la droga. El alcohol es difícil de pesquisar en orina por la corta vida media. En el fondo ese se pudiese utilizar en exámenes de sangre. Y se puede evadir manteniendo abstinencia por 1 a 3 días, pero esto en general es siempre y cuando la frecuencia de consumo no sea muy alta. Si no, bueno, va a depender de la droga, pero tienen duraciones distintas para pesquisa en los exámenes. Por ejemplo, en el de cannabis, bueno, aparece una pesquisa hasta 336 horas en sangre, pero en orina, por ejemplo, si el paciente tiene consumo esporádico, una vez a la semana, quizás menos, se puede pesquisar en orina hasta 7 días. Sin embargo, si el paciente tiene un consumo intenso y diario, pudiese mantener positividad en orina hasta 1 mes. Por lo tanto, esas también son algunas desventajas del examen, porque en el fondo si el paciente no está con un consumo tan intenso, no necesariamente nosotros lo vamos a detectar, y ahí cobra sumamente importancia la historia, porque un examen negativo no nos descarta el consumo. ¿Qué cuestionarios se utilizan como tamizaje? Principalmente el audit, el CRAFT y el POSIT, donde en general el audit es un screening para trastorno por consumo de alcohol en pacientes mayores de 15 años. En general, el audit completo consta de 10 preguntas, donde las primeras 3 son de screening, y según lo que vaya respondiendo el paciente se pudiesen ampliar a 7 preguntas más que están orientadas a evaluar la severidad del consumo. En general, el audit C, que es el que consta de estas primeras 3 preguntas del audit, ha demostrado tener sensibilidad y especificidad equivalente al audit completo para identificar el consumo de riesgo. No así para hacer las diferencias entre consumo perjudicial y dependencia, donde el audit completo, por supuesto, es superior tanto en sensibilidad como en especificidad. Lo otro importante en el fondo es que cuando evaluamos la escala o el cuestionario de audit, además de que nos dé diferencias en el consumo, si es de bajo riesgo, de riesgo, si es un consumo problema o dependiente, nos va a dar además las intervenciones que hay que hacer, que lo vamos a ver más adelante cuando les muestre en detalle la encuesta. El CRAFT es un test de screening que está validado en Chile, tanto para detección de drogas como de alcohol, en especial en adolescentes entre los 16 y los 18 años. Consta de 6 preguntas que evalúan la necesidad de profundizar sobre el consumo. Bien, y tiene que ver con un algoritmo en el fondo de CRAFT que hace las diferencias entre, por ejemplo, si es que se ha consumido drogas o alcohol en un auto, o donde como les decía, estar en un auto en el que se consumió alcohol, o ir en el auto donde el conductor tuvo consumo. La R de relax, que es usar drogas o alcohol para relajarse. La A de alone, que es usar drogas o alcohol estando solo. La F de forget, es decir, haber presentado amnesia posterior al consumo de drogas o alcohol. La F de friends, los amigos o la familia le han dicho, por ejemplo, que no consuma, o han criticado la manera de consumo. Y la T de travel, donde ha generado el consumo tener problemas, en el fondo dificultades. Importante que este test puede ser autoaplicado o
bien aplicado por un profesional y cuyo objetivo va a ser identificar quiénes requieren intervención y quiénes no. Bien, y el POSIT está enfocado para la población entre los 12 y los 19 años, busca detectar problemas asociados al consumo y es un poco más largo, evaluando al menos 10 áreas funcionales con 95 ítems, pero que también en el fondo nos va a ayudar a ver qué tipo de intervención tenemos que realizar. Este es el audit. En el fondo primero aparece las 3 primeras preguntas, donde según el resultado se nos va a ampliar a las siguientes 7 preguntas, donde por ejemplo la primera es ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Y va en la numeración de 0 a 4 según la frecuencia. ¿Cuántos tragos de alcohol suele tomar en un día de consumo normal? ¿Con qué frecuencia toma 5 o más tragos en un solo día? Y por supuesto que ahí según el puntaje, por ejemplo, si es que en hombres nos da un un puntaje de 0 a 4 puntos y en las mujeres de 0 a 3, eso es un consumo de bajo riesgo, por lo tanto la evaluación termina ahí y hay que hacer una intervención mínima, que en términos generales consiste en reforzar el consumo de bajo riesgo y entregar guías para consumo de bajo riesgo. En el fondo es que se mantenga en lo mismo o menos. Y si es que los hombres nos da un puntaje de 5 o más, o en las mujeres de 4 puntos o más, es un consumo de riesgo y hay que continuar con las preguntas de la 4 a la 10, que son las que vienen a continuación y que se van a presentar en el fondo en el audit completo de evaluación. Si presentamos un puntaje de 0 a 7 puntos en esta etapa, es un consumo de bajo riesgo, por lo tanto se realiza la intervención mínima que les mencioné recién. Si da un puntaje entre 8 a 15 puntos, equivale a un consumo de riesgo, por lo tanto hay que realizar una intervención breve que tiene que ver con informar de que el consumo es de riesgo, entregar recomendación clara, que debe considerar bajar el consumo y disminuir su riesgo, y entregar guías para el consumo de bajo riesgo, evaluando la motivación al cambio. Si el paciente no está motivado al cambio, hay que motivar para hacer un cambio más adelante, y si está motivado, hay que definir metas y estrategias para reducir el consumo. Si el paciente tiene un puntaje de 16 o más puntos, hay un posible consumo problema o dependencia, y ahí hay que realizar una derivación asistida para la evaluación completa y además una intervención breve. La derivación asistida consiste en informar de que el consumo es de muy alto riesgo, entregar la recomendación clara, es decir, requiere evaluación clínica más profunda por un profesional con más experiencia, y entregar guías para el consumo de bajo riesgo, evaluando igualmente la motivación para el cambio. Si no está motivado, hay que motivar para hacer el cambio más adelante, y si está motivado, hay que derivar con hora tomada para evaluación. Ahora, ¿qué conceptos son importantes que nos van a servir un poco para ir entendiendo lo que viene más adelante? Primero, saber lo que es una unidad de bebida estándar o un trago, en qué consiste el consumo de bajo riesgo, en qué consiste el consumo de riesgo y el consumo problema. Una unidad de bebida estándar representa un sistema que está ideado para medir de forma rápida y estandarizada el consumo diario de alcohol en una persona. Según la OMS, cada unidad de bebida estándar representa unos 8 a 10 gramos de alcohol, que en términos generales se promedian 10 gramos. Ahora, en Chile, en la Encuesta Nacional de Salud del 2010, un trago estándar de los que se preparan acá en Chile contiene 15,5 gramos de alcohol. Es una medida en gramos que se mantiene más o menos estable entre grupos de edad y sexo. Por ende, en Chile se entiende por trago una bebida alcohólica que contiene 14 gramos de alcohol puro. Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, una lata de cerveza corresponde a un trago, un shot pequeño es un trago y medio, una copa de vino también es un trago, un corto de licor, como el que se ve en la imagen, también es un trago. Una botella completa de licor contiene 17 tragos, por lo tanto ahí se pueden ir haciendo las equivalencias. Consumo de bajo riesgo
Es importante definir que no significa en ningún caso que es recomendable. Lo recomendable es no consumir alcohol, pero igualmente nosotros podemos definir los grados de riesgo para llegar a tener un trastorno por uso de sustancias. Entonces, en el consumo de bajo riesgo, al menos en el alcohol, significa un patrón de consumo que implica un bajo riesgo de generar consecuencias negativas o daños a la salud, teniendo como límites de consumo no beber más de 2 tragos en el mismo día y dejar al menos 2 días a la semana sin consumir alcohol. ¿Qué excepciones existen? Es decir, son grupos de personas y ciertas situaciones en que nunca va a ser consumo de bajo riesgo y ahí la recomendación simplemente es no consumir alcohol. Son las embarazadas, aquellas mujeres que están intentando embarazo o que están en lactancia, personas que son o han sido dependientes de otras drogas, personas con problemas de salud, como enfermedades cardíacas, respiratorias, hepáticas y trastornos psiquiátricos, personas que consumen ciertos medicamentos como sedantes, hipnóticos, analgésicos o que tienen historia familiar de adicciones. Y qué situaciones también constituyen excepciones al consumo de bajo riesgo, cuando se maneja cualquier tipo de vehículos, cuando se bebe con frecuencia para solucionar problemas de la vida, soportar emociones negativas o dolorosas, aliviar el estrés o los casos en que los pacientes lo utilizan para dormir. Cuando es necesario estar alerta mientras se opera maquinaria o equipamiento peligroso, mientras se está en competencias deportivas, actividades físicas o cuando se es responsable de la seguridad de otros, durante el periodo de recuperación de un accidente, enfermedad o intervención quirúrgica. Este esquema que se muestra en el fondo da la definición de consumo de bajo riesgo, donde es no beber más de 2 tragos en el mismo día, dejando estos 2 libres a la semana sin consumo de alcohol. Ahora, ¿qué límites existen como máximo de consumo? Y ahí ya nos pasamos a un consumo de riesgo, es lo que les definía recién yo como tope 4 tragos en hombres y 3 en mujeres. Otra cosa importante para mantener un consumo de bajo riesgo es la velocidad del consumo de alcohol. Se recomienda beber con calma, lentamente, de manera relajada, consumiendo un trago cada 1 hora y media, es decir, que dure al menos 90 minutos. Siempre comer antes y durante el consumo de alcohol, ojalá intercalar cada trago en el fondo con bebidas no alcohólicas, agua, jugo, etc. Y aunque suene de perogrullo, pero da facilidades para hacer un consumo de menos riesgo, el dejar el vaso o la botella en la mesa entre sorbo y sorbo, porque está demostrado que así yo puedo demorarme más en el consumo que si lo mantengo permanentemente en la mano. Y lo que les mencionaba recién de las situaciones en que la recomendación simplemente es no beber porque nunca se van a poder considerar de bajo riesgo, que son algunos grupos de personas y algunas situaciones que fue lo que describimos previamente. Bien, como les decía recién, el consumo de riesgo en hombres más de 4 tragos en el mismo día y mujeres más de 3, y también se relaciona con las situaciones o condiciones de beber. Por ejemplo, esto es al revés de lo anterior. Una embarazada, aunque consuma menos de 3 tragos en el mismo día, va a ser de riesgo igual por su condición de embarazada. El consumo problema es un concepto amplio, abarcador, porque incluye tanto un área médica como social. Consumo que de manera directa o indirecta produce consecuencias negativas para la persona o para terceros en distintas áreas de la vida. Y en general será más frecuente en pacientes que tengan un puntaje audit mayor a 16 puntos. ¿Cuáles son las pautas para ese diagnóstico? Que la salud mental o física esté afectada por el consumo de alcohol. La forma de consumo ha tenido consecuencias sociales adversas de varios tipos. La forma de consumo es criticada por terceros o bien por el entorno en general. Y esta gráfica en el fondo muestra los porcentajes en que se consume alcohol en Chile, donde en la cúspide tenemos el posible consumo problema o dependencia basado en un audit mayor de 16 puntos, con un 2%,
un consumo de riesgo del 11% y un 87% con un consumo de bajo riesgo, es decir, los que presentan menos de 7 puntos en el audit. ¿En qué consiste la evaluación de nuestros pacientes? Que debe ser una evaluación integral. Primero, en cómo es el consumo. Hay que hacer en el fondo una historia clínica detallada del consumo de sustancias. Modo de inicio, cantidad de consumo, frecuencia, duración, cuál es la vía de administración, cuál es el patrón de uso, en qué circunstancias se da el consumo, dónde, con qué persona, fecha y cantidad del último consumo, el grado de intoxicación asociada, si hay episodios de abstinencia, por ejemplo, y los efectos subjetivos que se logran con las sustancias usadas. Hay que explorar tratamientos previos para la dependencia, dónde se realizó, en qué contexto, qué modalidad, cuánto tiempo y si tuvo o no tuvo adherencia, si ha tenido esfuerzos por detener el consumo y qué resultados ha tenido. Es decir, cuánto ha sido, por ejemplo, el máximo tiempo de abstinencia que ha tenido, consumos posteriores de sustancias, motivos de recaída, cuál es su funcionamiento social y ocupacional previo. Y hay que explorar otros tratamientos psiquiátricos previos y cuáles han sido sus resultados. En relación a la historia familiar, es súper importante no solo de trastornos psiquiátricos asociados, sino que también de consumo de sustancias en la familia. En los antecedentes psicosociales es importante evaluar tanto la familia como las relaciones con pares, si hay problemas económicos, si hay problemas legales asociados al consumo y qué nivel de apoyo psicosocial tiene nuestro paciente, cuál es la influencia de los amigos o los familiares en apoyar o dificultar los esfuerzos pasados para que el paciente alcance la abstinencia. Y la historia educacional y ocupacional, siempre hay que incluir el nivel de ajuste en el colegio, en nuestro paciente o bien en el trabajo, identificando las ocupaciones que tienen un riesgo elevado de consumo de sustancias. Otro punto importante de la evaluación integral es evaluar si existen consecuencias, ya sea directas o indirectas, que hay que explorar en el fondo en una anamnesis extendida. Y explorar si hay criterios de consumo perjudicial o dependencia, que ya sabemos que se engloba en un solo grupo con la definición actual. Como les decía, siempre incluir a la familia, el entorno del paciente en la evaluación, centrando siempre la entrevista en lo motivacional y en fortalecer el vínculo con el paciente. ¿Qué más tenemos que evaluar? Si hay motivación para el cambio, cuál es la motivación al consumo, por ejemplo, y los intentos pasados o actuales para controlar o detener el consumo que les mencionaba recién, que ve la historia clínica detallada. Y hay que explorar riesgos asociados al consumo, es decir, si nuestro paciente presenta conductas sexuales de riesgo cuando está consumiendo alcohol o drogas, si ha tenido accidentes con consumo o en abstinencia del consumo, si ha tenido episodios de sobredosis o intoxicación, riesgos secundarios a la vía de administración que utilice y si presenta autolesiones asociadas. Y otra cosa súper importante es el evaluar si hay comorbilidades psiquiátricas o más bien, que lo vamos a ver más adelante, patología dual en estos pacientes, porque es el factor más importante para el abandono de la terapia. En adolescentes, las comorbilidades más frecuentes son el déficit atencional, el trastorno oposicionista desafiante, trastornos ansiosos, trastornos anímicos y la tendencia suicida. Dentro del tamizaje, ya sea que usemos cualquiera de las escalas que les mencioné recién, hay que hacer una evaluación y confirmación diagnóstica, y para eso es súper importante y nos va a ordenar de gran manera el ver cómo vamos a seguir o iniciar el tratamiento de nuestros pacientes. Es evaluar las dimensiones para la ubicación en la modalidad e intensidad de los cuidados de tratamiento, mediante las dimensiones de la SAM, donde la dimensión 1 es la intoxicación aguda o el riesgo de abstinencia severa. La 2 son los problemas y complicaciones médicas asociadas al consumo. La 3, problemas y complicaciones emocionales o conductuales. La 4, que tiene que ver con la preparación para el cambio. La 5, con el riesgo de uso continuo o potencial de recaída de la sustancia. Y el 6, que es el medio ambiente de recuperación. Según eso, por ejemplo, si tenemos riesgo mínimo en todas las dimensiones,
el tratamiento va a ser ambulatorio. Si tenemos riesgo mínimo en intoxicación y síndrome de privación y salud física y mental, pero tenemos riesgo moderado en cualquier otra dimensión, el tratamiento es un ambulatorio intensivo. Si tenemos riesgo moderado de intoxicación o síndrome de abstinencia, riesgo moderado en salud física y mental y riesgo elevado en cualquier otra dimensión, esto hay que hacerlo como tratamiento residencial. Si el paciente tiene riesgo severo debido a intoxicación o síndrome de abstinencia y signos o síntomas de enfermedad física o trastorno mental grave, eso requiere internación en una unidad de cuidados médicos intensivos. Entonces lo que vimos recién de la SAM es la dimensión 1, que se refiere a evaluar intoxicación aguda o riesgo de abstinencia severa. Lo que tenemos que hacer es ver el paciente está o no está intoxicado y si tiene riesgo de tener o bien está cursando un síndrome de abstinencia. Tenemos que determinar aquí la fecha de último consumo, considerar antecedentes de intoxicaciones previas, así como también de síndromes de abstinencia previa, moderado o severo. Qué características clínicas tuvo, cuál fue el curso y la gravedad de la intoxicación o de la abstinencia, y especificar bien porque hay distintos plazos y distintas manifestaciones clínicas para cada sustancia. Si existe compromiso médico grave, como lo vimos recién, el paciente se hospitaliza en una unidad médica. La dimensión 2 habla de los problemas y complicaciones médicas que se deben explorar porque pueden condicionar los riesgos asociados al consumo y se deben considerar para determinar cuál es el dispositivo más adecuado para nuestro paciente en relación a su tratamiento. Hay que explorar complicaciones médicas derivadas del propio consumo y para eso se solicitan exámenes, hemograma, perfil hepático, perfil bioquímico, función tiroidea, beta-HCG en todas las mujeres en edad fértil, electrocardiograma y determinación de drogas en orina. La dimensión 3 nos habla de evaluación de problemas y complicaciones emocionales o conductuales. Acá evaluamos siempre presencia de patología dual, que es un cuadro propio y que se considera más que la suma de un trastorno psiquiátrico y un trastorno por uso de sustancias. ¿Cuál es la importancia de esta determinación? Primero, porque pacientes con patología dual tienen mayor número de ingresos hospitalarios, tienen mayor número de consultas en servicios de urgencia, tienen mayor inestabilidad familiar, con mayor marginación social, conducta violenta o criminal, ideación o conducta suicida, mala adherencia a los tratamientos y por ende una peor respuesta a estos mismos. La dimensión 4, que es la preparación para el cambio, nos evalúa la disposición que tiene una persona a cambiar su patrón de consumo. Va a definir de qué manera lo vamos a abordar. La evaluación de la disposición para el cambio considera primero si el paciente identifica el consumo como problema, porque si no lo identifica así, no tiene sentido que él quiera hacer ninguna medida para mejorarlo. ¿Qué proyectos tiene para dejar del consumo si es que los tiene? Motivaciones para el consumo y qué efectos son los que obtiene de manera deseada con el consumo. ¿Qué barreras hay al tratamiento o a la abstinencia? ¿Cuáles son las expectativas y preferencias para el futuro tratamiento? Y efectos sobre el funcionamiento que ha tenido en distintas áreas, social, familiar, laboral, etc. Y el modelo transteórico del cambio propone 6 etapas, donde la primera es la precontemplativa o precontemplación, donde no se ve el consumo como problema. La contemplativa, el consumo se ve como problema, pero no se está dispuesto a cambiar. La preparación para la acción, se está dispuesto a hacer algo por cambiar, pero aún no se ha realizado. La etapa de acción, se está haciendo algo efectivo para suspender el consumo. La etapa de mantenimiento tiene una abstinencia de al menos 6 meses y se está trabajando activamente en evitar la recaída. Y la etapa de recaída también es parte del modelo transteórico del cambio y por ende hay que trabajar terapéuticamente la recaída como parte del proceso, como una oportunidad para abordarlo exitosamente, ver por qué ocurrió, qué cosas se pueden mejorar para evitarlo. La dimensión 5 de ASAM habla del riesgo de recaída y potencial de uso continuo, donde tenemos que evaluar en cada paciente si está en riesgo inmediato de recaer o si en la actualidad mantiene un consumo continuado. Acá hay que evaluar la capacidad para afrontar situaciones de riesgo, hay que ver el nivel de adherencia al tratamiento que lleva actualmente y cómo ha sido su nivel a los tratamientos pasados en caso de que los haya tenido.
Evaluar si para el paciente tiene cualidad de ego distónico el consumo, porque obviamente que si no es ego distónico, el riesgo de recaída o consumo continuado es muy alto, el nivel de craving actual y si es capaz de manejarlo, y evaluar cuál es la verdadera gravedad de que el paciente tenga una recaída o un consumo continuo, o bien cuál es el riesgo de que este paciente decida no iniciar un tratamiento para llegar a la abstinencia en este momento. Y la dimensión 6 tiene que ver con el medio ambiente de recuperación, donde ahí tenemos que evaluar a la familia y a los amigos, tenemos que evaluar la situación laboral, académica y legal de todos estos pacientes y coordinar el trabajo con otros dispositivos de salud o redes de apoyo en el tratamiento. El objetivo principal del tratamiento no es cesar el consumo, sino el mejorar las condiciones de vida de la persona y su bienestar. Sin embargo, siempre la meta va a ser lograr la abstinencia. Debemos reconocer la naturaleza crónica de los trastornos por uso de sustancias y reconocer el rol de las metas intermedias en el tratamiento, es decir, gestión de riesgos y reducción de daños. En pacientes en que no logremos la abstinencia total, probablemente podemos optar a la opción de reducción de daño para un mejor funcionamiento de nuestro paciente. ¿Qué factores predictivos existen y que tenemos que considerar? El tiempo y la finalización del tratamiento, como es la participación familiar y de los pares no consumidores. Obviamente una buena participación familiar y rodearse de pares no consumidores va a ser un factor predictivo positivo para el tratamiento. Resolución de problemas prácticos y prestación de servicios integrales, es decir, vivienda, asistencia escolar y recreación. ¿Qué son como puntos importantes en el tratamiento? Primero, el componente motivacional, que va a ser variable de paciente a paciente, la participación familiar, la resolución de problemas, la prevención de recaídas, el tratar siempre las comorbilidades, porque si no las tratamos, el riesgo de recaída, sobre todo cuando hay consumos sintomáticos, es muy alto. Aumentar conductas prosociales, es decir, actividades comunitarias fuera del box de atención, que tenga el tratamiento una duración adecuada con un seguimiento posterior y por supuesto que sea individualizado para cada paciente y multimodal. Las intervenciones que han demostrado ser efectivas en relación a las individuales es la terapia cognitivo-conductual y de prevención de recaídas, la entrevista motivacional, el manejo de contingencias con mecanismos de refuerzo positivo y castigo, la consejería, donde se ayuda al paciente a la resolución de problemas, apoyo y orientación hacia la abstinencia. En el fondo, la idea es que el paciente no busque el consumo como una manera de salida a sus conflictos. Intervenciones familiares, las terapias familiares, multidimensionales, multisistémicas y funcional. Hay terapias grupales como intervenciones efectivas, que es la terapia cognitivo-conductual grupal y los clubes de autoayuda. Y también algunos comunitarios, como las que se mencionan en la guía, por ejemplo, el ACRA, que es un reforzamiento comunitario de adolescentes, donde se utiliza el medio ambiente para desalentar el consumo de drogas. Se reorganizan las contingencias ambientales de manera que el consumo de drogas sea menos satisfactorio para el paciente. Se aprovechan elementos de la comunidad que refuercen positivamente la abstinencia y lo que se intenta es hacer búsqueda de nuevas formas de enfrentar problemas que no sea a través de las drogas. El tratamiento farmacológico está ampliamente utilizado en los pacientes adultos, pero tiene escasa evidencia en jóvenes, que era lo que les mencionaba al inicio con las prestaciones que tiene esta guía, que donde se incluye el tratamiento farmacológico, no así las medidas psicosociales que tienen mayor efectividad demostrada, sobre todo en este grupo etario. Se pueden utilizar más bien en urgencias para estabilizar el abuso, para desintoxicar, para manejar abstinencia, craving y las comorbilidades principalmente. Siempre parte de un tratamiento integral que es psicosocial y debe estar adecuadamente indicado con monitorización estricta, sobre todo evitando el uso de fármacos con potencial adictivo. En adolescentes embarazadas y puérperas se hace énfasis en detección y psicoeducación respecto a los efectos del consumo y a reforzar los efectos positivos de la abstinencia.
y hay que preferir el uso de manejo de contingencias e intervenciones motivacionales por sobre los farmacológicos. Pero también esto obviamente va a variar según la severidad del consumo. En la evaluación del tratamiento hay que utilizar un enfoque multidimensional de la SAM, que se los mencioné recién, donde además de que nosotros podamos ir viendo el dispositivo que requiere de tratamiento, se evalúan logros, egresos y derivación como continuación de los programas terapéuticos. La continuidad tiene que ver con el progreso del adolescente, es decir, el paciente ha presentado progresos en el tratamiento, pero no se ha cumplido todo el plan de tratamiento. No se han presentado progresos, pero existe capacidad de resolución de problemas y se trabaja activamente en los objetivos planteados y se identifican nuevos problemas que pueden ser abordables según cada nivel de tratamiento. La derivación, por ejemplo, cuando el adolescente no es capaz de resolver problemas con el plan actual que se está llevando a cabo, cuando el adolescente ha demostrado poca capacidad para resolución de su problema, o cuando el adolescente presenta insatisfacción del problema o uno nuevo que no es factible de resolver en el nivel de atención que se encuentra. Y el egreso se da cuando el paciente ha cumplido con todos los objetivos del plan de tratamiento. El seguimiento tiene que ver con planificar el alta y mantener contacto con nuestro paciente, porque esto ha demostrado aumentar la eficacia cuando se hace seguimiento de estos mismos pacientes. Los logros terapéuticos deben mantenerse con apoyo de al menos un año posterior al alta. La intervención de seguimiento telefónica breve ha demostrado ser tan eficaz en el mantenimiento de los logros como realizar esta atención de manera presencial. Si no existe cuidado posterior, empeoran los indicadores terapéuticos de los pacientes. Eso, muchas gracias.